¿Eres una persona alegre o realmente feliz? Parece una pregunta simple, casi un juego de palabras. De hecho, si salieras a la calle hoy y le preguntaras a 100 personas, ¿cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? La gran mayoría te diría que son exactamente lo mismo. Usamos estas palabras como sinónimos todos los días. Sin embargo, en el fondo del alma, sabemos que no es así. Existe una distancia enorme entre ambas, una diferencia tan profunda que confundirlas es probablemente la razón por la cual tanta gente vive hoy en un estado de frustración constante. Bienvenido a Resonar. Hoy vamos a hacer un viaje al interior de nosotros mismos para descubrir dónde estamos parados. Analicemos primero el terreno que pisamos. Definamos que la alegría es como una chispa que se enciende en un instante. Nace de algo externo, visible y concreto. Una buena noticia que acabas de recibir, una meta que por fin alcanzaste después de mucho esfuerzo, una tarde de risa con amigos, una sonrisa inesperada o un momento especial. La alegría es hermosa, es expansiva, nos hace sonreír y celebrar, pero tiene una naturaleza innegable. Suele ser pasajera, es un pico de emoción que por pura física emocional eventualmente tiene que bajar. La felicidad, en cambio, opera en una frecuencia completamente distinta. No depende de un acontecimiento específico, ni de una buena racha, ni de que absolutamente todo en tu vida salga bien en este momento. La felicidad no es una emoción, es un estado del ser, es una paz más profunda, una satisfacción silenciosa que permanece en el fondo de tu vida incluso cuando las circunstancias de afuera cambian. De una manera metafórica podríamos decir que la alegría es como la espuma de las olas que brilla con el sol, y la felicidad es el océano profundo que permanece en calma aunque arriba hay una tormenta. Es en definitiva la estabilidad interior que se mantiene cuando la alegría momentánea desaparece. Y el gran peligro de nuestra generación es que nos hemos vuelto adictos a la alegría y nos hemos olvidado de la felicidad. Vivimos en la era de la estimulación constante, lo que podríamos llamar la cultura de la microdosis de alegría. Piénsalo por un momento. ¿Qué hacemos apenas tenemos 2 segundos de silencio o de aburrimiento? Sacamos el teléfono, buscamos un like o una foto, un video corto de 15 segundos que nos haga reír, una notificación, una respuesta rápida o una compra en línea. Cada una de estas cosas enciende una chispa en nuestro cerebro. Es un destello rápido de dopamina, una pequeña descarga de alegría artificial. Pero, ¿qué pasa cuando esa chispa se apaga? Porque siempre se apaga. Cuando el teléfono se bloquea, cuando la pantalla se va a negro y te quedas a solas en el silencio de tu habitación a oscuras. El vacío que se siente es el doble de grande. Nos hemos convertido en cazadores de chispas. Vamos por la vida saltando de estímulo en estímulo, creyendo que si logramos encadenar suficientes momentos alegres, mágicamente construiremos una vida feliz. Pero el cerebro se cansa y el alma se agota. No estamos educando nuestro interior para la constancia, para la quietud, ni para la profundidad. Lo estamos entrenando para la adición al próximo impacto externo. Y un alma adicta a los impactos externos jamás podrá experimentar la verdadera estabilidad. Y aquí es donde tenemos que detenernos y ser muy claros, porque el vacío del alma no discrimina clases sociales. Una persona rica o una persona pobre van a sentir exactamente la misma frustración cuando no tienen en su interior la verdadera felicidad que proviene de Dios. Y quiero que esto quede grabado en tu mente hoy. El vacío espiritual no sabe de cuentas bancarias. El dolor de un alma desconectada de su creador se siente igual de agudo en una mansión que en una casa humilde. La riqueza material no llena el espíritu,
pero la escasez económica tampoco te hace automáticamente más feliz o más espiritual. La raíz del problema nunca ha sido el dinero. La raíz es la ausencia de Dios en el centro de la vida. Y seamos realistas, es completamente lógico que el dinero, una buena posición económica, la salud o el éxito profesional nos generen una cierta tranquilidad. Vivir con las necesidades cubiertas, saber que puedes pagar tus cuentas a fin de mes, tener acceso a comodidades y no vivir con la angustia diaria de la escasez, reduce el estrés de una manera brutal y nos da estabilidad material. Negar eso sería absurdo, sería hipócrita. Quien goza de estos privilegios, obviamente tiene mucho más motivos cotidianos para estar alegre, porque el dinero compra la comodidad de las circunstancias. Pero una cosa es la tranquilidad material y otra muy diferente es la plenitud del alma. Porque si basamos la felicidad en los privilegios y la infelicidad en la carencia, caemos en la misma trampa. Si el alma está vacía, ni la opulencia nos puede salvar de la frustración, ni la escasez nos puede otorgar un pase automático a la paz. Miremos las dos caras de la moneda de frente. ¿Qué pasa cuando un rico se da cuenta de que todo su dinero no puede comprar la salud de la persona que más ama? Siente una impotencia absoluta. Pero ¿qué pasa cuando el pobre se encuentra en la misma situación? Descubre que tampoco puede hacer nada y que además la rabia, la queja y la desesperación le están carcomiendo el alma por dentro. Ahí es donde ambos extremos se encuentran en el mismo desierto. El rico descubre que sus privilegios no lo sostienen y el pobre descubre que sus carencias no lo justifican ni le dan paz. Ambos revelan el verdadero límite de los recursos humanos. El dinero no puede salvar al primero, pero la falta de dinero tampoco protege el corazón del segundo. Afuera uno tiene abundancia y el otro necesidad, pero por dentro, sin Dios, ambos están exactamente igual de desarmados cuando la vida real los golpea. Las circunstancias extremas nos pueden dar un piso alfombrado o un suelo de tierra, pero ninguna de las dos nos dan raíces. A lo largo de la historia y seguramente en tu propio entorno, habrás visto este contraste mil veces. Por un lado, está la historia del éxito vacío. Todos hemos sabido de personas que alcanzaron la cima de lo que el mundo define como una vida perfecta. Tienen millones en el banco, el reconocimiento de miles de personas, la libertad de viajar a donde quieran, belleza, juventud, estatus. Tienen todos los recursos imaginables para fabricar momentos alegres, cada hora del día. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos enteramos de que esas mismas personas viven sumidas en depresiones profundas, lidiando con adicciones destructivas o confesando en privado que se sienten completamente solas? Tienen todo para estar alegres, pero carecen de lo necesario para ser felices. Tienen la tranquilidad del bolsillo, pero el alma rota. Por otro lado, está la otra cara de la moneda. Piensa en esas personas que caminan por valles verdaderamente oscuros. Tal vez alguien que enfrenta una enfermedad terminal o una familia que ha sufrido una pérdida financiera devastadora. Alguien que vive en condiciones de extrema sencillez. Humanamente, sus circunstancias dictan que no deberían tener motivos para sonreír. No hay chispas externas. Sin embargo, cuando hablas con ellos notas algo extraño. Hay una luz en sus ojos que no se apaga. Tienen una sonrisa que no es fingida, una calma al hablar y una paz que desafía toda lógica humana. Si les preguntas cómo están, te responden con una gratitud sincera. La pregunta obligatoria para cualquiera que observe esto es: ¿de dónde sale esa fuerza hacia afuera? Todo se está cayendo a pedazos. Eso que estás viendo en ellos no es alegría, no es una emoción pasajera provocada por una buena noticia. Eso es estabilidad interior. Es una bendición profunda que no depende del entorno. Eso es lo que la Biblia llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al ver esto, muchos cometen el error de pensar que para tener paz hay que rechazar la prosperidad o que el dinero es malo en sí mismo. Pero el secreto no es ese. El secreto es que cuando aprendemos a vivir
en esa plenitud divina, el dinero, la riqueza y el éxito profesional dejan de ser una trampa y vienen a convertirse en una extensión de esa felicidad. Si tu felicidad ya está anclada en Dios, el éxito material no te define, no te domina ni te corrompe, simplemente potencia lo que ya eres por dentro. La riqueza se vuelve una herramienta para bendecir, un canal para construir y una extensión de la paz que ya gobierna tu corazón. El dinero es un excelente siervo, pero un pésimo maestro. Cuando Dios está en el centro, todo lo demás ocupa su lugar correcto. Y esto me recuerda de manera muy poderosa un pasaje escrito en el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 11. Visualicemos la escena por un momento para entender la magnitud de lo que ocurrió allí. Jesús estaba en medio de su ministerio activo. Estaba rodeado de una multitud inmensa, un gentío ruidoso que lo apretaba por todos lados. Venían de ver milagros, de escucharlo hablar con una autoridad que nadie más tenía, de presenciar cómo liberaba a los oprimidos. El ambiente estaba cargado de asombro y de una profunda emoción popular. De repente, en medio de todo ese ruido, una mujer de entre la multitud levantó la voz, se dejó llevar por la emoción del momento y exclamó con fuerza: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Cuando leemos este texto de manera superficial, mucha gente se confunde al ver la respuesta de Jesús. Algunos llegan a pensar que estaba haciendo frío o incluso menospreciando a su propia madre, María, pero en realidad Jesús estaba haciendo algo infinitamente más profundo. Estaba rompiendo exactamente el dilema que estamos tratando hoy. Estaba derribando la estructura humana de la felicidad para enseñarnos una verdad eterna. Analicemos la mentalidad de esa mujer y de la época. En el Medio Oriente antiguo, el valor, el honor y el estatus social de una mujer dependía casi por entero del éxito y la relevancia de sus hijos varones. Si tu hijo era un criminal, cargabas con la vergüenza pública, pero si tu hijo se convertía en un gran maestro, un profeta o un líder aclamado por las multitudes, tú ganabas un estatus envidiable. Por lo tanto, lo que esa mujer estaba haciendo no era solo un halago bonito, era un elogio basado en el privilegio externo y en la suerte biológica. Ella estaba diciendo: «Qué afortunada es la madre de este hombre, qué nivel de estatus tiene, qué orgullo debe de sentir. Su felicidad debe ser plena porque tiene un hijo exitoso». Ella miraba el éxito de Jesús y asumía que la dicha de María nacía de ese reflejo externo, de esa circunstancia perfecta. Pero Jesús eleva la conversación de inmediata. No se queda en la superficie de los privilegios humanos. Él gira hacia la multitud, mira a la mujer y le dice en el versículo siguiente: «Antes bien, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Con estas solas palabras, Jesús dio una lección magistral de psicología espiritual. Rompió por completo el molde cultural. Lo que Jesús estaba diciendo en ese instante fue revolucionario. La verdadera dicha, la felicidad que importa, no es un privilegio de cuna reservado para unos pocos afortunados. No depende del éxito de tus hijos, ni del estatus social, ni de la posición económica, ni de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Jesús desmitificó la felicidad externa. Nos enseñó que la plenitud real no se recibe por el desborde de las circunstancias o por el éxito de otros, se construye desde adentro, en el secreto del corazón, a través de una relación firme, íntima y obediente con el Creador. Para entender la profundidad de lo que Jesús sembró en esa multitud, tenemos que ir un poco más allá a las palabras originales en las que se escribió este registro. La palabra que se traduce en nuestras Biblias como dichosos o bienaventurados es el término griego makarioi. En la literatura de la época, makarioi no se usaba para describir a alguien que simplemente se sentía alegre, porque le había ido bien en los negocios o porque estaba celebrando en una fiesta.
no era una palabra para las emociones humanas comunes. Makarioi se utilizaba originalmente para describir la condición de los dioses paganos en la mitología griega, porque se creía que ellos vivían en un estado de bienestar supremo, intocables por las tragedias, la pobreza o las enfermedades del mundo de los mortales. Era una condición de plenitud total que nada externo podría alterar. Cuando Jesús toma esa palabra y la aplica a los seres humanos, está cambiando las reglas del juego. Nos está diciendo que una persona Makarioi es alguien bendecido por Dios, alguien que ha encontrado un ancla tan firme en su Creador que su bienestar interno se ha vuelto inmune a las tormentas de la tierra. Habla de una persona que independientemente de si tiene abundancia o escasez, de si está en la cima del éxito o en el anonimato de la dificultad, vive bajo el favor divino y encuentra en Dios la suficiencia de su vida. Jesús jamás menospreció a María, todo lo contrario. María no fue dichosa únicamente por el privilegio biológico de dar a luz al Mesías. María fue la primera en escuchar la palabra de Dios, creerla con fe inquebrantable y guardarla en su corazón. Incluso cuando vio a su hijo colgado en una cruz, su felicidad no nació de tener un hijo famoso, nació de su obediencia y su fe. Jesús nos estaba abriendo la puerta a todos, nos estaba diciendo que el camino hacia esa estabilidad interior está disponible para cualquiera de nosotros. No importa si el mundo te considera afortunado o no, no importa el tamaño de tu cuenta bancaria, ni de los privilegios que poseas, no importa tampoco de la escasez en la que puedas estar hoy. Si eres capaz de escuchar la voz de Dios, atesorarla y vivir conforme a ella, tu alma entrará en ese estado de firmeza que nada en este mundo te puede quitar, porque el mundo no te lo dio. Por eso, tú que me escuchas hoy, es posible atravesar momentos difíciles, temporadas de escasez, procesos de enfermedad o tiempos de profunda incertidumbre. Todos pasamos por ellos, pero aún así podemos conservar una paz inquebrantable. No te conformes con vivir persiguiendo microdosis de alegría. No pases la vida mendigando chispas efímeras que se apagan al menor viento de la dificultad. Busca la estabilidad de un alma anclada en lo eterno, sabiendo que todo lo demás que llegue a tu vida, las bendiciones, la riqueza o el éxito, no vendrán a llenar un vacío, sino que serán una hermosa extensión de lo que ya tienes por dentro. Esto es Resonar. Gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en una próxima reflexión.